Episodio número 2891. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este lunes 26 de agosto un árbol maldito y un templo purificado. En el marco de esta lección número 9, controversias en Jerusalén, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 11 y el versículo 25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos capítulo 11 y el versículo 25. Es así como iniciamos este estudio en el día de hoy, sumamente interesante porque desde el pasado sábado domingo estuvimos estudiando la entrada triunfal y cómo este hecho tan poderoso da un trasto a la historia, cómo Jesús empieza a aceptar lo que antes rehuía y qué manera más importante de empezar esta segunda sección de Marcos. Estamos hablando de los últimos 5 capítulos porque ya aquí se desacelera, como habíamos mencionado al principio de estas lecciones, se desacelera el libro porque agota lo que sería un poquito más de una semana en estos últimos 5 capítulos. Mientras los primeros 11, o los primeros 10 mejor dicho, estuvimos viendo los 3 años y medio de Cristo. Así que es sumamente interesante todo esto que a continuación hemos de seguir desglosando y hemos de seguir disfrutando aquí en Estudio Sistemático de la Biblia, Audios de Bendición con Omar Medina. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y qué está sucediendo, un pequeño update, una pequeña actualización de lo que hemos podido realizar hasta ahora. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos que podamos precisamente copiar, precisamente anotar todas esas lecciones que tú has de ilustrarnos por medio de tu palabra. Ayúdanos no solamente a entender, sino también a practicar lo aprendido, según sea tu santa y divina voluntad. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un árbol maldito y un templo purificado. De inmediato se nos invita a leer Marcos capítulo 11, los versículos del 12 al 26, para responder a la pregunta: ¿cuál es el significado de los eventos descritos aquí? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Marcos capítulo 11, los versículos del 12 al 26. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahí está lo que dice Marcos capítulo 11, del 12 al 26. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuál es el significado de los eventos descritos aquí? Lo primero es que aquí hay dos eventos descritos. Primero, la maldición de la higuera, y luego cómo Jesús limpia el templo. Ambos eventos tienen un significado en relación a Jerusalén. Noten que Jerusalén era mucho follaje, era muchas hojas, como tenía también ese árbol de higuera, pero no tenía fruto. Ellos se acordaban de la historia, de cómo Dios lo había seleccionado como pueblo elegido, y se arrullaban en esa historia pasada, cuando en el presente no estaban dando frutos de arrepentimiento. Entonces Jesús maldijo la higuera, así como maldeciría finalmente a ese pueblo que no quiso aceptar la voluntad de Dios, que no quiso ser del Israel de Dios, para ir introduciendo un concepto a ustedes que posiblemente va a ser mucho más trascendental, porque Dios no desecha a su pueblo. Pero lo que resultó fue que ya ellos dejaron de ser pueblo. Pero sin entrar mucho en detalles, respecto a la segunda parte, que es cuando Él limpia el templo, eso también tiene que ver con el pecado que ellos habían cometido de convertir el templo en una cueva de ladrones. Y es por eso que el significado descrito aquí también tiene que ver con la purificación, con la limpieza, cómo Dios hace que su templo sea y vuelva a ser lo que debió de ser siempre: casa de oración, casa de Dios, puerta del cielo. En la mañana, mientras venía a Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, Jesús sintió hambre. Al ver una higuera frondosa, se dirigió a ella para encontrar tal vez algún fruto temprano. Esta acción no habría sido considerada un hurto, puesto que según la legislación del Antiguo Testamento, uno podía comer del campo o del huerto de un vecino para satisfacer su apetito. Pero no encontró fruto, y dijo al árbol: nunca más coma nadie fruto de ti. Aquello era una acción atípica y extraña de parte de Jesús, pero lo que acontece inmediatamente es más impactante aún. Lo que sucede luego tuvo lugar probablemente en el atrio de los gentiles, donde tenía lugar la venta de animales para los sacrificios, una novedad implementada poco antes por Caifás. Jesús expulsa a los vendedores para restaurar el culto reverente. Su acción es una afrenta directa contra los que estaban a cargo del sistema del templo. Claro, porque ellos tenían su negocio, ellos tenían su sistema para robarle a la gente, porque incluso tenían hasta una moneda. Mientras que existía una moneda global, ellos tenían una moneda que era la moneda del templo.
que solamente servía ahí y que ellos cobraban altos intereses por cambiarla. Y encima de eso, todo lo que hacían ahí era un negocio. Entonces Jesús vincula dos pasajes del Antiguo Testamento en su dura reprimenda contra el profano tráfico. Insiste que el templo debe ser una casa de oración para todos los pueblos, incluyendo enfáticamente a los gentiles. Luego dice a los líderes que se han convertido, o han convertido el templo, mejor dicho, en una cueva de ladrones. Más tarde, al final de esta asombrosa jornada, Jesús abandona la ciudad junto con sus discípulos. A la mañana siguiente, al ir nuevamente a la ciudad, los discípulos se asombraban al ver la higuera marchitada desde la raíz. Jesús imparte una lección acerca de la oración y el perdón como parte de su explicación acerca de lo que ha ocurrido. ¿Qué significa todo esto? Estos dos relatos constituyen la cuarta historia sándwich del Evangelio de Marcos. En la lección 3 estuvimos viendo algunas de ellas, lo que fue, ¿verdad?, el asunto de la posible situación familiar con Jesús y luego entre el medio la situación donde los fariseos le acusaban. ¿Recuerdan esa parte de Marcos? Pues aquí se habla de otra historia sándwich. Específicamente, en estas historias de este tipo se emplea la ironía que se dramatiza mediante personajes paralelos que realizan acciones opuestas o mediante personajes opuestos que realizan acciones paralelas. No importa cómo se dé el asunto del sándwich, lo importante es que en esta historia la higuera y el templo están en paralelo. Jesús maldice la higuera, pero purifica el templo. Dos acciones opuestas, pero la ironía consiste en que los dirigentes religiosos se complotaran, o sea, hicieran un complot ahora para matar a Jesús, y esa acción significará el fin de los servicios del templo, los cuales hallaron su cumplimiento en Jesús. Es irónico, ¿verdad? Porque ellos querían matar a Jesús por cuanto él no le dejaba hacer su negocio libre o tener el templo en función, no sabiendo que el hecho de matar a Jesús iba a darle conclusión a ese negocio, a ese sistema que ellos tenían corrompido. Y gloria a Dios por eso, porque en este caso fue lo que nos dio entrada al reino, porque al paso que íbamos, nadie se salvaría. Se hace la pregunta final: ¿qué cosas de tu vida necesitan ser limpiadas por Jesús? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, es una pregunta muy interesante, la cual cada uno puede responder de diversas maneras. Posiblemente en tu vida o en mi vida necesitemos ser limpiados del egoísmo. Puede ser que también la limpieza que necesitamos sea de pensamientos, porque tenemos pensamientos impuros, pecaminosos constantemente. Pudiera ser que la limpieza que necesitamos es una limpieza de carácter, de índole, de poder manejarnos con humildad, de limpiarnos de la ira, de limpiarnos del enojo, de la maledicencia, de estar constantemente en el lado negativo. No importa de qué cosa Dios tenga que hacer para limpiarte, Él está dispuesto. Pero ¿cómo ocurre esto? Cuando tú y yo le damos la entrada a Él. El Señor nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. De paso, ahora recuerdo una anécdota o una reflexión que tiene nuestro hermano Omar. Él la tiene en audio y tiene que ver con precisamente Jesús en el corazón, cómo Él va de rincón en rincón, limpiando todas las áreas, y cómo originalmente la persona que invita a Jesús es un proceso que originalmente no le quiere dar todo, quiere tener algunos rincones con cosas impuras, cosas sucias, que de verdad cuando
finalmente la persona se entrega y se da cuenta que lo que más tiene valor es poder dejar que Jesús nos limpie todos los rincones de nuestra vida, todas las áreas, y de esa manera ni tendremos un árbol maldito, pero sí tendremos un templo purificado. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que el árbol maldito que Jesús puso esa maldición, valga la redundancia, es porque Jesús vio que tenía mucho follaje, muchas hojas, pero tenía poco fruto. De la misma manera, hoy en día, tú y yo podemos estar diciendo que somos cristianos, llenándonos la boca de que somos hijos de Dios, pero comportarnos como viles malhechores, como si fuéramos de los que no conocen el Evangelio. Pero por otro lado, también aprendimos que Jesús purificó el templo. De esa manera, también pudiéramos aplicar que Él puede limpiar el templo de nuestro corazón, el templo de nuestro cuerpo, desde lo que comemos hasta lo que pensamos, que todo sea para la gloria de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que no solamente podamos tener una buena conclusión de estas ideas, sino también que la llevemos a la práctica, que cada uno de nosotros pueda ser un cristiano genuino, que tú purifiques nuestro corazón, que no haya ninguna área de nuestra vida que la dediquemos a otra persona que no seas tú. Por lo tanto, pedimos, oh Dios, que nos purifiques y que nos laves con tu sangre, que nos hagas más dignos de estar ante tu presencia, que nos ayudes a testificar que tú eres un Dios vivo, que transformas, que salvas y que puedes hacer lo que antes no podíamos hacer por nosotros mismos. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor y que eso también lo podamos brindar a otros. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 27 de agosto. ¿Quién dijo que podíais hacer eso? En el marco de esta lección número 9, Controversias en Jerusalén, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 11 y el versículo 25. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos capítulo 11 y el versículo 25. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 203-302-0397. Una vez más, 203-302-0397 y también al correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com roasisdeesperanza@gmail.com. Les cuento la buena nueva de que ya inició este proceso de la creación de la página. Estuve hablando con el ingeniero que la va a realizar y de verdad va a ser algo espectacular. Va a valer la pena la espera. Yo sé que mucha gente le dice a Omar, a mí mismo me lo dicen, que cuándo va a estar la emisora nuevamente al aire. Déjenme decirles que viene con una programación buenísima, excelente, y también con todo nuevo. La página, van a tener acceso a los podcasts, será increíble. Así que sigan orando por este ministerio y sigan también colaborando. Recuerden que estamos detrás del proyecto de los 200 donantes porque queremos una persona a tiempo completo en este proyecto radial y solamente se va a lograr si ustedes así colaboran con dicho ministerio. Lo pueden hacer vía PayPal, todavía funciona la página para esos fines, y también si no, pueden directamente ir
al PayPal con el correo electrónico mencionado de la radio, y ahí también pueden hacer su donativo. También pueden comunicarse con ese número que les mencionamos para más detalles de cómo usted puede apoyarnos en todo el sentido, enviándonos también algún material que usted desee que podamos compartir en nuestra emisora. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.